el hamiltoniano de una partícula cargada. Vamos a poner el acento aquí. Bueno, vamos a considerar una partícula de masa m, carga E, y posición R, moviéndose bajo la acción de un campo eléctrico E, que depende de la posición y el tiempo, como los campos, y un campo magnético B, también depende de la posición y del tiempo. Y queremos escribir el hamiltoniano. Ahora, anteriormente habíamos visto que la lagrangiana electromagnética tiene la siguiente expresión. Es L, que depende de la posición y las velocidades y el tiempo, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos la carga por el potencial electrostático de R y el tiempo, más E veces la velocidad punto el vector potencial magnético A. Esta va a ser mi ecuación 1. Bueno, en esta ecuación A es decíamos, les acabo de decir, A es el potencial vector magnético. Potencial vector. Y A es el potencial escalar. O vector potencial a veces le dicen, ¿eh? El potencial escalar. Son los potenciales, pues. Bueno, y se tiene que se cumple lo siguiente, que están relacionados con el campo eléctrico y el campo magnético de la siguiente manera. El campo magnético B es igual a, que es una función de la posición y el tiempo a lo más, es igual al rotacional del potencial vector. Este le voy a poner la ecuación 2A. Y el campo eléctrico es función de ambos de la siguiente forma. Es igual a menos el gradiente del potencial escalar menos la derivada de A con respecto del tiempo. Esas ecuaciones son vectoriales, entonces en realidad son 6 ecuaciones, 3 por la primera y 3 por la segunda. Aquí estamos utilizando unidades en el sistema MKS, o sea, metro, kilogramo, segundo. Y vamos a utilizar la ecuación, las ecuaciones de Euler-Lagrange. Bueno, y podemos mostrar la validez de la ecuación 1 utilizando las ecuaciones de Euler-Lagrange de la lagrangiana 1. Si sacamos las ecuaciones de movimiento, vamos a obtener pues la ecuación de movimiento que se espera para una partícula moviéndose bajo este potencial. Es decir, tendríamos que hacer para todas las coordenadas la validez de 1 la podemos mostrar, la validez de 1 la podemos mostrar mediante la obtención de las ecuaciones. La validez de la lagrangiana 1. Recuerden que la lagrangiana no es única, hay muchas lagrangianas que pueden dar un mismo sistema de ecuaciones de movimiento. Entonces la validez de 1 la evidenciamos a través de las ecuaciones de movimiento. Es decir, a partir de la lagrangiana 1 vamos a deducir las ecuaciones de movimiento. Entonces utilizamos las ecuaciones de Euler-Lagrange, que nos dice que la derivada con respecto del tiempo de la derivada de la lagrangiana con respecto de xy punto menos la derivada de la lagrangiana con respecto de xy es igual a 0, donde y pues corre desde 1, 2 hasta 3. Esta sería nuestra ecuación 3. Ahora,
de este resultado, sabemos nosotros, yo puedo derivar, puedo obtener la derivada de la lagrangiana con respecto a, pues a x punto la necesito, ¿verdad? Entonces, ya que la derivada de la lagrangiana con respecto de x y punto es igual a, utilizando 1, pues me da menos, bueno, aquí me faltó un cuadrado, aquí en la lagrangiana, ¿por qué no me pueden decir, verdad? Pero bueno, no es este azul, creo que es, sí es este, pero está como en 70, así, ¿no? Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, muy bien. Bueno, ahora estamos en este gris y yo creo que le voy a poner 80, no, es 70, se parece más a este. Bueno, la derivada de la lagrangiana con respecto de x punto es igual a masa por x y punto más el segundo término no tiene velocidad, entonces nomás sería el tercero y nomás aparece en la velocidad punto. La a tampoco contiene la velocidad. Entonces aparece nada más e veces ahí, donde ahí es una función de r y de t. No voy a ponerla para simplificar la notación. Esa sería mi ecuación 4. Ahora necesitamos también la derivada de la lagrangiana con respecto de x y. Esto sería igual a, nomás referiríamos el segundo y tercer término de la lagrangiana. Del segundo llegamos a que esto es menos e veces, la derivada de phi con respecto de x y más e con respecto de x y sería el respecto de x y realmente son tres coordenadas aquí, ¿verdad? Sería la suma, porque las tres componentes, todas las componentes de la a pueden depender de la x y, no necesariamente tiene que ser que nada más la componente y dependa de la x y. Entonces sería la suma desde j igual a 1 hasta 3 de xj punto por la derivada de aj con respecto de x y. Creo que estoy bien. Esta es la ecuación 5. Muy bien. Ahora, para sustituir en la ecuación 3 necesitamos derivar temporalmente 4. Derivada con respecto del tiempo de la ecuación 4. O sea, necesito sacar la derivada con respecto al tiempo de la derivada de la lagrangiana con respecto de x y punto. Esto nos va a dar pues varios términos. Voy a correrlo un poco a la izquierda para que tenga espacio, a ver si me cabe aquí. Aquí. Un poco así para que no. Bueno, entonces es la derivada del primero término sería masa por aceleración, o sea, masa por x y b punto y luego el segundo término sería más e veces la derivada temporal de AI con respecto del tiempo. Pero, o sea, esa es la A y depende de todas las coordenadas x, y, o sea, x1, x2, x3 y del tiempo en principio. Entonces, pero, voy a bajarle una intensidad para que quede más así, pero la derivada con respecto del tiempo de la AI, pues sería, como tiene tres componentes, esta sería la sumatoria sobre alguna otra variable que va a llamar j, desde 1 hasta 3, de la derivada de AI con respecto de xj y luego la xj punto, ¿verdad? Esto más la derivada total, pues regla de la cadena, ¿no? Más la derivada parcial de AI con respecto del tiempo. Entonces, con este resultado, podemos escribir este último término. A esta ecuación le voy a poner ecuación 6, a la última. Y entonces, sustituyendo en la ecuación asterisco, esta que está aquí, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que
bueno, ni siquiera en esa, ¿no? Ya vamos a sustituir en la buena, que es la ecuación de Euler-Lagrange. Sustituyendo en 3, llegamos a que masa por aceleración, que es la derivada con respecto del tiempo, y luego el otro término lo voy a pasar a la derecha. Entonces voy a cambiar el signo a lo que sale en la ecuación 6. Va a ser menos la suma sobre j de, no voy a poner las sumas, los índices porque corren hasta 3, ¿no? De i con respecto de xj por xj punto menos la derivada de a i con respecto de tiempo. Eso es de la primera término menos la ecuación 5, que sería... pero va multiplicada por e, ¿verdad? Por e. Menos... Queda más, porque esto queda del lado derecho. Más menos e. Menos e. Sería así. Menos e por la derivada de phi con respecto de xi. Más e por la suma sobre j de xj punto por la derivada de aj con respecto de xi. Organizando términos, llegamos a la siguiente expresión, que es masa por aceleración. La coordenada yésima es igual a... Fíjense que los dos primeros, el primero y el último término, se pueden como juntar, y el segundo y el tercero también se pueden juntar, para que nos quede lo siguiente. Es menos e veces por la derivada de phi con respecto de xi más la derivada de ai con respecto del tiempo. Esto más el e que multiplica a la suma sobre j de, voy a poner aquí, xj punto que multiplica la derivada de aj menos xi menos la derivada de ai con respecto de xj. Perfecto. A esta ecuación le voy a poner ecuación 7. Ahora, este último término que está aquí no es más que... Este término que está aquí parece como un R cruz, porque es XJ con, bueno, este que está aquí parece como la componente késima del producto cruz de estos dos. O sea, digamos, sí, la componente késima. Básicamente ese producto cruz bueno, el rotacional de A. Es la componente késima, ¿no? Y entonces esta sería como el J con K, la suma esta, parece como el producto cruz de la velocidad con esta acá. Entonces sería como el producto cruz de R punto por este vector. Sería la componente iésima de ese término. Entonces, finalmente nos queda que si lo sumo a las tres componentes, es masa por aceleración es igual a, este es el campo eléctrico por la definición de la ecuación 2b, con el signo menos y todo. Entonces esto es como E veces que multiplica al campo eléctrico de R, T. Y el otro es menos, no, bueno, más, ¿no? Porque traía el menos ahí. Más, esto, pues ese término, ¿no? Es R punto cruz B, ¿no? Porque el producto cruz de, el rotacional de A, pues es el campo magnético. Es cruz B. Y esta es la ecuación 9, que es la ecuación de movimiento o la ecuación, bueno, pues la fuerza de Lorentz, ¿no? La ecuación de Newton con la fuerza de Lorentz. Entonces, con la lagrangiana 1 obtenemos la ecuación con la fuerza de Lorentz de Newton en 9, normalita. Entonces, digamos,
esta lagrangiana sí funciona y sí reproduce la dinámica de una partícula cargada. Ahora, lo que queremos hacer aquí es sacar el hamiltoniano de esta lagrangiana. Entonces vamos a copiar esta lagrangiana y la vamos a llevar a una hoja nueva. Entonces tenemos que la lagrangiana es este término, esta expresión que funciona, ya vimos. Ahora vamos a encontrar el hamiltoniano. En el formalismo hamiltoniano necesitamos el momento. Entonces el momento es igual, bueno, se puede escribirlo como manera vectorial, ¿no? Es la derivada de la lagrangiana, permítame usar la notación con respecto a x punto, y punto y z punto, va a darme px, py, pz. Esto es igual a la masa por la velocidad, o sea, el momento, pero aparece un término extra que es dado por el tercer término, que es más e veces a de r, t. Entonces es como si el momento tuviera un corrimiento debido a este término, que depende de la posición y del tiempo. O sea, la presencia del campo magnético se manifiesta sobre el momento como un corrimiento que depende del espacio y del tiempo en general. Bueno, entonces es la contribución electromagnética. En realidad, sí, bueno, contribución electromagnética. Bueno. Entonces, el hamiltoniano sabemos nosotros, el hamiltoniano es igual a el producto de las variables nuevas por las viejas. Entonces, es la suma sobre i de pi por xi punto hasta 3 menos la lagrangiana, transformada de Legendre de la lagrangiana. Entonces, esta ecuación le puedo poner ecuación, creo que es la 11, porque a la anterior le voy a poner 10. Entonces, el hamiltoniano nos daría, pues, P, básicamente es el producto punto de P con la velocidad, ¿no? Es P punto R punto. Entonces, básicamente la ecuación 10 por R punto sería masa por R punto R punto más E veces A punto R punto más menos la lagrangiana. La lagrangiana es menos 1/2 de la masa por R punto cuadrado más E por phi menos E por R punto A. Y entonces, el término, pues como el producto punto es conmuta, digamos, este 0 se elimina y el primer término con el tercero, pues nada más nos queda 1/2 y nos queda que el hamiltoniano entonces es igual a 1/2 de la masa por R punto cuadrado más E phi de RT. Entonces nos queda, pues, básicamente la energía cinética más el potencial escalar. Y la parte esta vectorial desaparece de nuestra descripción hamiltoniana hasta el momento. Pero, sin embargo, acuérdense que el hamiltoniano aquí está escrito como en términos de la velocidad y nosotros en el hamiltoniano tenemos que hacer la transformación, o sea, tenemos que cambiar a la descripción en términos del momento. Entonces, de ecuación 10, pero de ecuación 10 tenemos que masa por velocidad es igual a P más E. No, sería un menos, ¿verdad? Aquí sería menos E veces A de R, T. Entonces, yo lo que tengo aquí es, voy a dividir entre M, o sea, R punto es igual a P entre M menos E entre M por A, así, de R, T. De esta forma, sustituyendo en ecuación 12, tendríamos que el hamiltoniano es igual a 1/2 de la masa por este al cuadrado. O sea, P sobre M menos E sobre M por A al cuadrado más E por phi. Esta M del paréntesis la puedo sacar como cuadrado y queda abajo.
Y entonces me quedaría que el hamiltoniano, bueno, esta ecuación la puedo poner 14. Bueno, sería 13, ¿verdad? 14, 13, esta voy a poner, a esta le voy a poner 14. Bueno, lo voy a poner en limpio porque está muy fea esta ecuación, para hacerla limpio aquí. Sería el hamiltoniano es igual a 1 sobre, voy a eliminar una de las m's que está aquí, la voy a sacar y va a quedar abajo 1 sobre 2m por p menos EA, que es una función de r y de t al cuadrado más e veces phi de rt. Y esta es la ecuación 15. Entonces, si ya hacemos el hamiltoniano en términos del momento, sí que aparece el vector potencial A y aparece, como habíamos predicho, como un corrimiento en el momento. A esta forma de introducir el campo magnético mediante una traslación en el momento, yo lo que hace es, tienes hamiltoniano, nomás es la traslación sobre P y ya, y a eso le llaman la sustitución mínima. Porque si uno no tuviera el hamiltoniano, nomás sería H es igual a P cuadrada sobre 2m más el potencial, ¿no? Por phi. Pero como hay un campo magnético, haces la traslación esta y te da, puedes incluir el momento a hacer la transformación de P a un P que trae un menos EA. Así. Bueno, si uno saca las ecuaciones de movimiento, obtiene de nuevo las ecuaciones de, pues la ecuación está de movimiento que habíamos obtenido anteriormente. No lo voy a hacer, lo voy a dejar como ejercicio. Es encontrar las ecuaciones utilizando las ecuaciones de Hamilton. Recuperar la ecuación de fuerza de Lorentz, o bueno, la ecuación de movimiento con la fuerza de Lorentz. Y eso sería el último ejercicio que veríamos de este curso, y este es el último video. Ya con eso terminaríamos el contenido.